Ganar o perder. Si tuvieras que elegir, por supuesto que ganar es lo que todos preferimos. No obstante, el apóstol Pablo nos desafía en la vida espiritual que debemos tener con Cristo Jesús a mirar que incluso perder es ganar. Esto y mucho más aquí en Escuela Sabática Práctica. Y ya estamos llegando a nuestro 6º episodio, la mitad de nuestra temporada estudiando las cartas de Filipenses y Colosenses. Pastor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, feliz de continuar acá con tanta gente bella que ha estado reaccionando de manera positiva a cada uno de los episodios presentados. Así es, y en este episodio damos la bienvenida al Pastor Raúl. Gracias por acompañarnos, Pastor. Gracias, Pastor Joel y Pastor Daniel. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y estar con todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando y compartir las verdades de la Biblia en una forma práctica que beneficie a todas las familias. Así es. Hoy tenemos un texto de Filipenses capítulo 3 muy especial. Y como ya es costumbre, antes de abrir la palabra de Dios, Pastor Daniel, vamos a orar. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, visítanos de manera muy pero muy especial en esta hora y que tu Espíritu Santo impresione nuestras mentes, nuestros labios, nuestro ser entero y también caiga esa bendición sobre toda la audiencia para que asimilemos tu precioso y poderoso mensaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. En el capítulo 3 encontramos ahí el texto de este episodio. Pastor Raúl, por favor, ¿lo puedes leer? Claro que sí, voy a compartir Filipenses 3, 10 y 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Interesante. Ya nos está diciendo el texto que ese es el propósito final de todo lo que hay un contexto previo. Contexto previo que Pablo comienza diciendo gozaos en el Señor siempre. Esto se viene repitiendo constantemente. ¿Por qué Pablo ahora vamos a hablar de aquello que quiere pedirles a su iglesia? Pero comienza diciendo gozaos. ¿De qué forma esto prepara la actitud para enfrentar desafíos que Pablo quiere plantear aquí? Sí, definitivamente es muy interesante este asunto. Yo quisiera hacer un enlace pequeñito o corto hablando de la primera partecita del texto, conocer a Cristo. La confianza de una persona con otra va a estar íntimamente relacionada con conocerla. Es más, al conocer a una persona, cualquiera de nosotros podría decir, esta persona no es digna de confianza. O al conocer a dicha persona, podríamos decir, esta persona es digna de confianza. Así que la confianza es un asunto bastante importante en las relaciones interpersonales. Y Jesucristo es una persona, Él es real. Él se mueve entre nosotros a través del Espíritu Santo y cuando uno está con la persona de Jesús, descubre que si hay alguien digno de confianza, es Él. ¿Y cómo no regocijarse? Ahora, la gratitud, este regocijo, es porque este Dios actúa en nuestra vida. ¿Cómo podemos, o la pregunta, Pastor Raúl, es, ¿podemos confiar en Dios si solamente lo conocemos teóricamente? Creo que podemos confiar en Dios cuando tenemos una relación cercana con Él. Es lo que Pablo nos está diciendo, dice, gozaos y tengan confianza, porque Pablo tenía una relación estrecha con Cristo. Y creo que en nuestra vida práctica debemos cultivar eso, una relación con el Señor para poder tener ese gozo que Dios nos promete, ese gozo que no es circunstancial. Ese gozo depende de una persona y ese gozo depende de Cristo. Uh-huh. Interesante que Pablo a la vez nos habla de que podemos confiar en la carne o confiar en Cristo. Y en el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, está planteando una tentación que podemos tener los seres humanos, los cristianos, de decir, sí, yo confío en Dios, pero en la vida práctica muchas veces estamos confiando en la carne. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere Pablo con confiar en la carne? Es una tendencia que creo, y quisiera afirmarlo de paso, tiende a ser una inclinación de todo ser humano.
lastimosamente y hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a plegarse a confiar en sus capacidades, en sus logros, en las cosas que lo rodean, que le permiten sentir cierta confianza frente a la vida y frente a todas las cosas. Y mucho, perdón, de esos logros son dones espirituales que Dios da, capacidades, habilidades. Y algunas veces por mal administradas se tienden a perder. Entonces, la confianza nuestra en Dios debería ser un asunto, y esta expresión que voy a usar nace de mi corazón, innegociable. Y si hay alguien en quien nosotros debemos desconfiar, es en nosotros mismos. El proverbista dice en el capítulo 3, no te apoyes en tu propia confianza, invitándonos a confiar plenamente en Dios. Nosotros nos podemos fallar a nosotros mismos incluso. Somos volubles, somos cambiantes, pero aquel que no cambia, ni siquiera bajo las circunstancias más complicadas, tiene nombre. Su nombre es Cristo Jesús. Así que la carne, cuidado con ella. Pablo da ejemplos bien interesantes. Dice, circuncidado, estoy leyendo el verso 5, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. O sea, tenía de qué jactarse, tenía tal vez el argumento para decir, confiar en estos méritos. Estos aspectos no necesariamente son cosas malas, ¿no? ¿Cómo las cosas que son bendición en nuestra vida, logros, motivaciones, habilidades e incluso los mismos dones espirituales nos pueden jugar en contra al confiar en ellos más que en Cristo Jesús? Sí, es que tú has mencionado la palabra clave, confiar en ellos. Y en temas de salvación, en temas de espiritualidad, lo que nosotros hacemos, eso no nos cuenta para salvación. Lo que nos cuenta es, nuevamente, Cristo. Y ahí Pablo enumera 7 razones por las cuales él se sentía orgulloso. Sobrado, ¿verdad? Es decir, esto para mí era ganancia. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Y enumera una serie de cosas que para él, en su conocimiento, pensaba que eso era lo que le daba la aptitud para ganarse ya el cielo. Pero cuando conoce a Cristo, dice, todo lo que era para mí ganancia, ahora lo estimo como basura. Utiliza ese término. Porque sabemos que en realidad, en el aspecto de la salvación, Joel y Daniel, solamente Cristo es suficiente. A mí me llama poderosamente la atención que el apóstol es tan transparente que él pone en las dos situaciones en alto relieve. Miren, señores, usted me quiere sacar su currículum vitae, vamos a ponerlo sobre la mesa. Sí. Miren, si quieren saber de mí, miren, aquí está todo lo que me respalda como para yo sentir pues que la carne para todo cuenta y no necesitamos nada más. Pero el Espíritu de Dios es tan especial que ahora coloca la perspectiva divina que puede ser nuestra porque es un regalo de Dios, y el apóstol dice, miren, y todo esto que yo he cultivado en la vida, sin Cristo, eso es basura. Lo tengo como pérdida por el sublime amor de ganar a Cristo Jesús. Así que estamos nosotros frente a la bendición de decir, el Señor es sin competencia. Él es el que es. Eso es muy importante porque da la idea de que efectivamente la palabra, el término en griego es basura, es pérdida. Muchas veces, bueno, a mí me pasó una vez, yo tomé un mango y estaba todo negro, ¿no? Y digo, esto está basura. Y había un hermano mexicano en casa y me dice, está rico, está maduro. Y como yo no tengo la cultura de los mangos, bueno, yo lo iba a tirar a la basura. Okay. Ahora, cuando pensamos en Pablo, por ejemplo, en su formación, no cualquiera llegaba a tener esos estudios. Muchos quedaban en el camino, muchos se tenían que dedicar a otra cosa. Y estoy pensando tal vez en alguien que estudió, que invirtió recursos, dinero, se graduó. ¿Significa entonces que esa persona tiene que decir, wow, todo mi esfuerzo ahora entonces no vale de nada? ¿Es una pérdida?
mi profesión o mi oficio, todo lo que he hecho en la vida no sirve de nada. Y tú dijiste algo muy especial, Daniel, que es, si eso que logramos, no significa que Pablo está en contra de los logros personales. Definitivamente no. Sino que si no está Cristo presente en esos logros, o si esos logros no los usamos para, por ejemplo, la predicación del Evangelio, entonces es como si fuera un desperdicio, como si fuera una basura. No es que Pablo está diciendo, esto no me sirve de nada. Al contrario, yo me lo imagino cuando él estaba, por ejemplo, en el Areópago, filosofando. Le servía su trasfondo. Claro. Cuando él estaba hablando, y siempre iba, como hemos estudiado esta temporada, hacia los judíos en primer lugar. A él le servía entonces todo su trasfondo, allí a los pies de Gamaliel, su trasfondo como fariseo, etc. Entonces, cuán importante es que aquello que somos, que hemos construido, los logros, estén sometidos a un propósito especial, como es la predicación del Evangelio, servir a la iglesia, servir al Señor, etc. Sí, el Señor puede utilizar nuestros logros, nuestro background, nuestra educación y utilizarla para su servicio, ¿no? Y utilizó a Pablo con todo este currículum que él vemos que él mismo enumera, pero también utilizó a Pedro, ¿verdad? Que aunque era un pescador, Dios lo utilizó y lo capacitó. Y pensando en todo este background que Pablo enumera aquí, vemos que en la actualidad uno puede también tener cosas de las cuales se siente orgulloso por decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy adventista y soy la cuarta o la quinta generación, y eso nos da como sentido de orgullo, o decir, bueno, soy el anciano de la iglesia, o soy el director de ministerios personales, o mi responsabilidad como pastor, soy administrador o presidente de una conferencia. Sin embargo, ante el tema de salvación, eso queda a un lado. Tiene su importancia, pero ante el tema de la salvación, solamente Jesús. Lo más caro de un ser humano es la vida. Vamos a poner sobre la balanza cualquier cosa que poseamos, por valiosísima que sea, y ponemos en un lado de la balanza eso y ponemos en otro lado de la balanza la vida misma. ¿Y cuál escogeríamos? La gente preferiría vivir, porque es que después de muerto todo se acabó. El apóstol Pablo declara de una manera tan bonita, tan especial, que todo en realidad para él es Cristo. Y sin duda alguna el apóstol Pablo siguió gozando también de las bendiciones del Señor para el sustento de su vida personal y demás. Cuento brevemente una anécdota que marcó mi vida. Entré a una mansión a hacer una visita acompañado de mi esposa. Una mansión. Y después de un rato de conversación, la persona a la que atendíamos empieza a llorar y declaró lo siguiente: entregaría todo esto solo por 5 minutos de felicidad y paz en mi vida. No tuvo que entregar eso. Sin embargo, tuvo un encuentro con el Señor y entregó lo que necesitaba entregar, su vida, su corazón al Señor. Y había que ver a esa persona disfrutando de la vida desde que tomó esa decisión. ¿Y saben una cosa? No tuvo que entregar la casa. Siguió viviendo en esa mansión. Continuó siendo la propietaria de semejante vehículo y de tantas cosas que tenía. Pero las puso en sujeción al que debe estar como el primero y reinar en el corazón de cualquier persona que realmente anhele la verdadera felicidad, poner todo en las manos de Cristo Jesús. Interesante que Pablo nos desafía a ordenar las prioridades. Aquí no se trata de desestimar, al contrario, en el verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aquí hay un juego de palabras. O sea, él estima todo lo que ha alcanzado, pero las considera como pérdida. Ahora, ¿cuán importante es entonces priorizar? ¿De qué nos sirve? Y hoy vivimos en un mundo tan materialista, en donde la felicidad supuestamente está vinculada con logros académicos, logros materiales, con un buen pasar, que eso no está mal, pero cuando lo es todo en nuestra vida y desplaza a Cristo, es más, Pablo inserta allí justicia. Cuando habla de la justicia está hablando de la salvación. Es decir, cuando todos esos logros me llevan a una justicia por ley, por obras, por méritos, entonces es basura, no nos sirve de nada. Y luego el apóstol dice, no
que lo haya alcanzado ya, porque da la idea de que es intachable, porque él también entiende y es equilibrado. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. ¿Cómo esta frase nos anima a nosotros en el diario vivir con respecto a los desafíos que tenemos? Es un asunto de no te detengas. Un pasito, aunque sea un pasito a la vez, pero no te detengas. Prosigo, me mantengo. Y los aspectos varios implican, por ejemplo, Raúl, mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. No permitir que las circunstancias, por buenas que parezcan, alteren el proyecto divino en nuestras vidas. Por ejemplo, la salvación es una oferta divina. Escuchar que no cuesta nada, hay que escucharlo y digerirlo con mucha sabiduría, porque no cuesta nada en el sentido de que nos es otorgada, pero alguien pagó un precio, ¡wow!, demasiado significativo. Estamos hablando de la muerte de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un asunto de salvación. Y la gente y nosotros necesitamos internalizar que esto no está sujeto a nada. No hay mérito que nosotros podamos tener que nos habilite para reclamarle a Dios nuestra salvación. Absolutamente no. El Señor otorga la salvación de manera gratuita. Mi mejor esfuerzo en la vida cristiana debe ser el resultado de ya estar salvos por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. Sí. Les tengo la siguiente pregunta. Miren, la temporada pasada estuvimos estudiando acerca, ¿se acuerdan cuando el pueblo cruza el Jordán y tienen que poner 12 piedras para recordarse lo que Dios había hecho? Pero resulta que Pablo en este contexto dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta, pero luego dice, olvidando todo lo que queda atrás. Por un lado, la Biblia nos dice que es importante recordar lo que queda atrás, pero Pablo dice, no, hay que olvidar lo que queda atrás. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, añadiendo a este pensamiento, aún en el cielo vamos a ver hacia atrás, pero solamente vamos a recordar aquellos momentos alegres y felices que vivimos en esta tierra. Si tú ves hacia atrás para recordar esos momentos, el nacimiento de un hijo, el logro de algún ser querido, ve hacia atrás. Pero el problema está en que la sociedad actualmente está padeciendo de algo llamado depresión. ¿Qué es la depresión? Es estar enganchado en el pasado, es estar tirando nuestra ancla de nuestra embarcación y no querer avanzar hacia el futuro, no querer avanzar hacia el frente, porque estamos bien atados con una ancla. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice, olvidando lo que está atrás. Yo el consejo que le daría a nuestros amigos que nos están siguiendo es corta ese lastre, corta esa ancla para que puedas navegar hacia el frente, hacia el futuro. Olvidando lo que queda atrás, dice la palabra de Dios, me extiendo hacia lo que está adelante. Interesante, porque Pablo refuerza la idea y extendiéndome a lo que está adelante, como tú bien dices, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, no hay que olvidar las cosas que Dios hace por nosotros en el pasado, pero sí aquellas que nos evitan o nos impiden mirar que nuestra meta está más, como dice la Biblia, está más cercana de cuando creímos, ¿no? Claro, creerle a Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser nuevas. Hay una pequeña anécdota de una dama que siempre en una reunión pública de oración decía, Señor, quita la telaraña del pecado. Y la repetía recurrentemente. Un día alguien le interrumpe la oración. Y cuando ella está diciendo, Señor, quita la telaraña del pecado, ese que interrumpió dice, Señor, mata la araña. O sea, el punto aquí es lo que pasó, quedó atrás, hemos hablado con Dios, hemos sido honestos con Dios y entonces no nos anclemos a ese pasado que nos ala hacia abajo. Miremos hacia el frente. El Señor ha cumplido y ha lanzado nuestros pecados a lo profundo de la mar y ahí se puso un letrero que dice prohibido pescar, por si alguien quiere irlos a sacar. No, nosotros vamos hacia adelante, proseguimos a la meta. Sí, y es interesante algo que hago como pastores cuando escucho a nuestros amigos y me comparten sus problemas, de pronto me viene a mi mente el 3:13 y es una clave, dicen 3:13.
Así como cuando hablan los policías y hablan por su radio, 313, amigo, pareja. Sus claves. Sí, y entonces el Señor me dice el 313 y me está diciendo, esta persona todavía no ha olvidado el pasado. Entonces, es una lección bien práctica para nosotros que vivimos en el día a día, donde fácilmente podemos engancharnos en la depresión o sumergirnos en la ansiedad. Y ambas cosas deben estar puestas en las manos de Cristo, olvidando lo que queda atrás y confiando en la provisión divina hacia el futuro. Por eso es que Pablo dice, estad siempre gozosos, regocijaos, porque el Señor nos da esas bendiciones. De alguna forma está haciendo un eco a la experiencia del atleta, que Pablo usa muchas veces, ¿no? Prosigo a la meta, no pretendo haberlo alcanzado, sino que cuando nosotros creemos en la segunda venida de Cristo Jesús, nos transformamos en adventistas. Amamos la venida de Cristo Jesús, o al menos eso es lo que decimos ser. ¿De qué forma la realidad muchas veces nos deja solamente con el título, pero en la vida práctica estamos más preocupados del dividendo, o como se dice acá, el mortgage, estamos más preocupados de la cuota del carro, estamos más preocupados de la universidad de los hijos, y muchas veces se nos olvida de que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino que es en el reino de los cielos. ¿De qué forma el atleta pierde velocidad, pierde ánimo, cuando su vista ya no está al frente, sino que comienza a mirar sus propios pies, o peor aún, mirar para atrás? La recomendación en el mundo del deporte es siempre poner los ojos en la victoria. Si tú no tienes los ojos puestos en la victoria, no has empezado el juego ni la carrera y ya fracasaste. Uh-huh. Eso no significa que durante la carrera o durante el juego no hayan situaciones adversas que se tengan que enfrentar, pero nunca perder la visión de que la victoria está allí para ti. Y cada quien en la carrera de la vida cristiana debe correr a su paso, con Cristo entre ceja y ceja, decimos en algunos países hispanos. Cristo entre ceja y ceja. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Distracciones muchas. Aún nuestras necesidades pueden jugarnos bien en contra. Nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque abandonamos la fe, abandonamos la confianza en Dios porque justamente falta dinero para esto, aquello o lo otro. Pero recordemos Mateo 6:33. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay una promesa. Todo lo demás será añadido. Obviamente yo estoy hablando de un verdadero creyente y quisiera que eso se aplicara a mi vida. Un verdadero creyente es una persona íntegra. Un verdadero creyente es una persona trabajadora. Un verdadero creyente es una persona digna de confianza. Por lo tanto, el Señor trae bendición sobre bendición, ¿cierto? No quitamos los ojos de la victoria, de la meta, y mientras nos acompañe el Señor en la ruta, vamos siendo bendecidos por Él. Sí, y quisiera agregar brevemente, Daniel y Joel, ese cuadro hermoso que está en las oficinas de la Conferencia General allá en Maryland, uh-huh. Y se llama The Narrow Way, el camino del camino angosto. El Cristo del camino angosto. Y todo ese pueblo que va caminando en el camino angosto, mientras mantiene su mirada hacia el fin, hacia la meta, hacia ese futuro glorioso que está al final, ellos van hacia adelante. Pero tan pronto empiezan a ver hacia un lado, se puede ver gente que está cayendo hacia el precipicio porque perdió su visión, perdió su meta, su objetivo. Así es. Iniciábamos con ese texto maravilloso que dice, a fin de conocerle. Y de la misma forma estamos terminando. Todos estos consejos prácticos, estar gozosos, dejar todo atrás, aquello que nos ata a este mundo y por supuesto aquellas cosas que hemos logrado, que si Cristo no está allí, es pérdida. Necesitamos perder para ganar en Cristo Jesús, a fin de que Él sea el centro de nuestra vida. Que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio y te dejamos con nuestro himno durante toda esta temporada que estamos compartiendo, uniendo el cielo y la tierra. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre todo.
creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección, Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor.